Hola, hola, bienvenidos a Voces Muertas. En este podcast estaremos hablando sobre un asesino en serie que se hacía llamar Ted Bundy. Theodore Bundy fue un asesino en serie estadounidense que cometió numerosos crímenes en la década de 1970. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, era una joven soltera que se negó a revelar la identidad del padre de Ted. Bundy creció con su abuela y abuelo, quienes le dijeron que eran sus padres. Bundy fue un estudiante destacado en la escuela secundaria y se graduó en la Universidad de Washington en 1968. Comenzó a cometer crímenes en la década de 1970, inicialmente robos y violaciones. Sin embargo, pronto pasó a cometer asesinatos, principalmente de mujeres jóvenes blancas con cabello largo y oscuro de entre 15 y 25 años. Fue arrestado por primera vez en 1975 en Utah por sospecha de secuestro. Sin embargo, escapó de la cárcel y continuó cometiendo crímenes en varios estados. Se desconoce el número exacto de víctimas. El FBI comprobó 36 asesinatos. Sus víctimas lo encontraban carismático y atractivo, y Bundy aprovechó esto para ganarse su confianza. Se acercaba a ellas en lugares públicos y fingía estar discapacitado o herido o ser una figura de autoridad. Luego de intimidarlas, las agredía y se las llevaba. Visitaba los lugares donde estaban los cadáveres, los cuidaba y tenía relaciones sexuales con ellos hasta su descomposición. Decapitó a 12 de sus víctimas y guardó las cabezas en su apartamento como un recuerdo. Bundy fue juzgado y condenado a muerte en Florida en 1979. Durante su juicio, Bundy se defendió a sí mismo y utilizó su encanto y su educación para intentar convencer al jurado de su inocencia. Sin embargo, la evidencia contra él era abrumadora y fue condenado a muerte. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Ted Bundy es considerado uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Sus crímenes horrorizaron al país y llevaron a una mayor conciencia sobre la violencia y el crimen. Bundy también fue objeto de estudio para los psicólogos y criminólogos, quienes intentaron entender las motivaciones y el comportamiento de este asesino en serie. Bueno, pues yo les voy a hablar el por qué Bundy cometió estos asesinatos. Varias personas dicen que Bundy cometió estos asesinatos porque su novia lo dejó y pues desde ahí empezó esto. Pero yo les voy a hablar sobre lo que han estudiado sobre él. Bundy pues era particularmente interesante porque era encantador y elocuente. Muchos se preguntaban cómo un estudiante de derecho de aspecto impecable y sin antecedentes penales podía ser responsable de docenas de asesinatos. La verdad es que no encajaba en el perfil. Bundy también logró evadir a la policía, fue arrestado y encarcelado por un cargo de asesinato y luego escapó 2 veces. Si bien los hechos del caso son cautivadores, Windiger dice que Bundy no era el único asesino en serie. Él era en general emocionalmente estable, un rasgo común a todos los psicópatas. Es la capacidad de engañar, de mentir con facilidad. La frase clásica en la literatura sobre psicopatía es que llevan una máscara de cordura. Es probable que en algún lugar de los Estados Unidos haya un asesino en serie en cualquier momento. Puede ser difíciles de atrapar porque no hay conexión personal entre ellos y la víctima. La investigación de Ted Bundy se centra más en demostrar los beneficios de un modelo de rasgos dimensionales. El modelo de 5 factores en particular, para identificar y describir a las personas con trastornos de personalidad. Ted Bundy es un buen ejemplo de esto, ya que las descripciones categóricas de Ted no proporcionan un retrato totalmente preciso o individualizado. No tiene algunas de las características del psicópata. Bundy percibió una evaluación de salud mental cuando fue juzgado por los asesinatos de Florida. De hecho, fue entrevistado por Harvey Kleinweg, considerado el padre de la psicopatía, quien diagnosticó a Bundy como psicópata. La psicopatía se refiere a depredadores sociales que cautivan, manipulan y abren paso sin piedad por la vida, sin ninguna conciencia ni sentimiento hacia los demás.
toman egoístamente lo que quieren y hacen lo que les place, violando las normas y expectativas sociales sin el más mínimo sentimiento de culpa o arrepentimiento. La psicópata es un rasgo de personalidad que se engloba dentro del trastorno de personalidad antisocial. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienen un patrón a largo plazo de violación de los derechos de los demás sin ningún remordimiento. Windiger afirma que el análisis de Clenway es en gran parte exacto. Sin embargo, a Bundy también se le diagnosticaría necrofilia y parafilia y sadismo con mayor precisión. Según la investigación de Winder, Bundy tenía los siguientes rasgos: antagonismo, era engañoso, manipulador, insensible, explotador y arrogante. Extroversión, era atractiva y asertiva. Alta conciencia, hábil, comprendente, reflexivo, organizado y diligente. Bajo neuroticismo, encanto superficial y valentía. Las víctimas confirmadas sobre el caso de Bundy, Johnny es una de ellas. Johnny Ann Healy, 22 años, estudiante universitaria que fue asesinada en enero de 1974 en Stanley, Washington. Otra de ellas es Linda Ann Healy, 22 años, estudiante, también universitaria, que fue asesinada en enero de 1974, igual en Washington. Donna Gail Manson, 19 años, estudiante universitaria, asesinada en marzo de 1974. Susan Rancourt, 18 años, universitaria, que fue asesinada en abril de 1974 en Allen, Washington. Robert Kelly David, 15 años, fue un estudiante de secundaria que fue asesinada en noviembre de 1974 en Washington. Debra Kent, 17 años, estudiante de secundaria. Su suicidio llevó a cabo en noviembre de 1974 en Utah. Karen Campbell Bell, 23 años, enfermera, asesinada en enero de 1975 en Colorado. Julie Cunningham, 26 años, estudiante universitaria, asesinada en marzo de 1975 en Colorado. Dennis Oliverson, 25 años, estudiante universitaria, asesinada en abril de 1975 en Colorado. Lynette Culver, 22 años, que fue estudiante de la universitaria de 1974. Nancy Bertie, 23 años, estudiante universitaria, en julio de 1975, Colorado. David Killed, 17 años, estudiante de secundaria, en noviembre del 74. Margaret Bone, 21 años, estudiante universitaria, asesinada en enero de 1978 en Florida. Lisa Levy, 20 años, estudiante universitaria, asesinada en enero de 1978, Florida. Kimberly Leach, 12 años, estudiante de primaria, asesinada en febrero de 1978 en Florida. Shirley Thomas, 21 años, universitaria, en febrero de 1978 en Florida. Katie Kleiner, 21 años, universitaria, en febrero de 1978 en Florida. Karen Chandler, 21 años, estudiante universitaria, fue asesinada en febrero de 1978 en Florida. Y por último, Danny Edwards, 20 años, estudiante universitaria, en febrero del 78 en Florida. Hubo también víctimas no confirmadas que se pueden creer que fueron asesinadas por Bundy, aunque no se ha confirmado su conexión con él. El caso de Bundy tuvo un impacto significativo en la sociedad estadounidense, ya que destacó la necesidad de mejorar la seguridad y la protección de las mujeres jóvenes. Llevó la creación de programas de prevención y educación sobre la violencia sexual. Las víctimas confirmadas sobre el caso de Bundy, Johnny
es una de ellas. Johnny Ann Haley, 22 años, estudiante universitaria que fue asesinada en enero de 1974 en Stanley, Washington. Otra de ellas es Linda Ann Haley, 22 años, estudiante, también universitaria, que fue asesinada en enero de 1974, igual en Washington. Donna Gail Manson, 19 años, estudiante universitaria, asesinada en marzo de 1974. Susan Rancourt, 18 años, universitaria, que fue asesinada en abril de 1974 en Allen, Washington. Robert Kelly David, 15 años, fue un estudiante de secundaria que fue asesinada en noviembre de 1974 en Washington. Debra Kent, 17 años, estudiante de secundaria. Su suicidio llevó a cabo en noviembre de 1974 en Utah. Karen Campbell Bell, 23 años, enfermera, asesinada en enero de 1975 en Colorado. Julie Cunningham, 26 años, estudiante universitaria, asesinada en marzo de 1975 en Colorado. Dennis Oliverson, 25 años, estudiante universitaria, asesinada en abril de 1975 en Colorado. Lynette Culver, 22 años, que fue estudiante de la universitaria de 1974. Nancy Purdy, 23 años, estudiante universitaria, en julio de 1975, Colorado. David Killed, 17 años, estudiante de secundaria, en noviembre del 74. Margaret Bone, 21 años, estudiante universitaria, asesinada en enero de 1978 en Florida. Lisa Levy, 20 años, estudiante universitaria, asesinada en enero de 1978, Florida. Kimberly Leach, 12 años, estudiante de primaria, asesinada en febrero de 1978 en Florida. Shirley Thomas, 21 años, universitaria, en febrero de 1978 en Florida. Katie Kleiner, 21 años, universitaria, en febrero de 1978 en Florida. Karen Chandler, 21 años, estudiante universitaria, fue asesinada en febrero de 1978 en Florida. Y por último, Janie Edwards, 20 años, estudiante universitaria, en febrero del 78 en Florida. Hubo también víctimas no confirmadas que se pueden creer que fueron asesinadas por Bundy, aunque no se ha confirmado su conexión con él. El caso de Bundy tuvo un impacto significativo en la sociedad estadounidense, ya que destacó la necesidad de mejorar la seguridad y la protección de las mujeres jóvenes. Llevó la creación de programas de prevención y educación sobre la violencia sexual.